Señor les dio a aquellos hombres en aquel tiempo para que lo escribieran y que hoy nosotros lo pudiéramos tomar y no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Entonces yo quiero empezar mostrándole este pasaje que está en Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 8. Primera de Corintios 5 del 1 al 8, ahí está en la pantalla, si usted lo puede ver, solo déjeme que vamos a ver si arreglamos esto un poquito, porque ya ve que algunos, si no es en blanco y negro, no lo entienden. Ay, mire pues, pero bueno, sí lo puede leer ahí, si no le presto mis lentes. Dice, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Oiga bien, pues Pablo le está hablando aquí a esta gente en los Corintios, hermano, y de las cosas que Pablo se dio cuenta, encontró cosas que definitivamente estaban malas. Y entonces les dice, al extremo, mira hasta dónde habían llegado, de que alguno tiene la mujer de su padre. Os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Por tanto, celebramos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Mire lo lindo que Pablo está hablando acá, porque se da cuenta de los problemas que había entre los corintios en aquel momento. Eran problemas graves, hermano, y se jactaban aún. Mire, él les habla, Pablo les dice, su jactancia no es buena, porque se volvieron arrogantes en vez de haberse entristecido por lo que estaba pasando. En otras palabras, este era un pueblo que sabía que estaba mal, que sabía que estaban en inmoralidad. Este era un pueblo, hermano, que habían caído hasta el extremo de no de hacer tales cosas, y Pablo se los tiene que venir a recalcar y le habla a la iglesia y le dice, ustedes en vez de ponerse tristes por lo que estaba pasando, su arrogancia, su orgullo no les permitió hacerlo. Entonces yo, como ya me di cuenta, lo que vamos a hacer es que lo vamos a entregar a Satanás para que su espíritu sea salvo al final, pero que nosotros entendamos, que ustedes puedan entender, Pablo les decía, que ustedes puedan entender que eso no es bueno. Y entonces les toca a él algo muy importante acá, y les habla con respecto a la levadura, y le dice, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Y dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. Entonces está haciendo una comparación acá, y Pablo les está diciendo que nosotros, en otras palabras, nosotros, la iglesia, somos masa, somos una masa que Dios ha tomado en sus manos. Cristo se hizo nuestra Pascua, Él se hizo pan, pero el pan que el Señor viene a darnos a nosotros debe ser un pan que va a ser capaz de limpiar toda inmoralidad, de limpiar todo pecado de nosotros, pero ese pan no puede llevar levadura. Dice amén. La levadura causa problemas dentro de la iglesia.
Ahora, usted se recuerda que cuando Jesús está hablando con respecto a la levadura, ¿a qué se refería? Cuando el Señor le puso un igual a la levadura. ¿Qué era la levadura? La hipocresía. En los fariseos les habló, les dijo el Señor: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y entonces por eso que Pablo termina al final acá, dice: por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. En otras palabras, les estaba diciendo, lo que necesitamos hacer es quitar toda hipocresía, quitar toda levadura de nuestra vida. Y entonces es importante que nosotros analicemos cómo está nuestra vida, cómo está tu masa, hermano. ¿Será que tu masa ha estado llevando levadura? ¿Será que tu masa está siendo leudada? Entonces es necesario, según lo que Pablo está explicando acá, que nosotros celebremos la fiesta, pero que se celebren con panes sin levadura. En otras palabras, que si vamos a celebrar y vamos a participar de la Santa Cena, es necesario que tú le hagas una revisión a tu masa. La iglesia necesita hacerle una revisión a su masa, porque puede ser que la masa que se tenga tenga levadura. Y entonces, hermano, cuando yo veo esto de la levadura, puesto que con la masa se hacían los panes para participar de la Pascua, me llevaba a pensar en la forma como el Señor le habló al pueblo en el principio con respecto a cómo debían de preparar los panes, pero sobre todo cómo debería de ser la Santa Cena, cómo debía de ser la Pascua. Entonces, note que la iglesia de Corintios tenía problemas muy serios. Tenían problemas de inmoralidad. Habían problemas, hermano, de los cuales ellos mismos estaban, en otras palabras, hasta orgullosos de decirlo. Pero Pablo los viene a reprender. Y la forma como los reprende Pablo es hablándoles con respecto a la levadura. Les habla con respecto a lo que debían ellos de sacar. Saquen la levadura vieja. Saquen toda la levadura vieja. Y aquí les está diciendo: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. Entonces la Santa Cena que nosotros hoy participamos, pues estamos participando del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que va a hacer, va a sacar de nosotros toda levadura. Pero lo que es necesario que usted y yo hagamos, mire, Dios va a hacer su parte, pero usted tiene que hacer la suya. Y yo tengo que hacer la mía. Y eso es permitirle al Señor que saque toda la levadura vieja, pero usted tiene que examinar su corazón, qué es aquello que ha estado leudando su masa, qué es aquello que no ha estado permitiendo que sintamos la presencia de Dios, qué es aquello que nos ha estado apartando, qué es aquello que nos molesta, qué es aquello que nos estorba. El pecado, la hipocresía. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros celebremos la Pascua, pero que haya sinceridad y que haya verdad. En otras palabras, cuando usted se examina, sea sincero delante de Dios. Porque mucha gente, hermano, mira, al final pues como no nos llamaron a juzgarnos los unos a los otros, sino lo que Pablo está diciendo es que cada uno se juzgue a sí mismo. Pero hay gente que se juzga mal. Y hay gente que está como los de Corintios, están mal. Pero su orgullo no les permite decir que están mal. Porque su masa está siendo leudada, su masa tiene levadura. Y entonces lo que tiene que suceder es que nosotros tenemos que venir delante del Señor a hacer un autoexamen a nuestra vida, pero siendo sinceros. Sinceros. La Pascua se debía de celebrar, y aquí está diciendo: por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes
sin levadura, de sinceridad y de verdad. Seamos sinceros delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted sinceramente se examinó a sí mismo? Claro, dentro de nosotros. Y usted fue sincero delante del Señor y le dijo: Señor, este es el problema. Mire, Dios sabe cuál es su problema. Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón. Pero Él quiere gente sincera, gente de verdad, gente que cuando se presenta delante del Señor y haga un examen, venga y le diga al Señor: Señor, este es mi problema. Esto es lo que está pasando. Porque si no, hay levadura. Porque la levadura es hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Vivir una vida que no es. Pretender ser alguien que no somos. Y entonces resulta que si nos ponemos a hablar de esto, como, mire, como la gente, hermano, que no logra entender esto, hasta cierto punto le llaman a los cristianos hipócritas. Y entonces yo me preguntaba: ¿y por qué les dirán hipócritas? ¿Por qué en algún momento, yo no sé si usted ha oído esa expresión y se refieren a la cristiandad? No estoy diciendo de usted, sino que a todos en general, que son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque de plano que lo ven a usted bien vestido, lo ven a usted bien arreglado, hermano, y la gente cree que nosotros venimos así en actos de hipocresía. Pero la Biblia dice que usted tiene que presentarse delante del Señor con sinceridad. Con sinceridad. Al final, mire, al final, el Señor le dijo a Samuel: no es lo de afuera lo que mira Dios, sino que Él está interesado en lo que tú tienes dentro. ¿Cómo vienes delante del Señor? ¿Estás siendo sincero delante del Señor? ¿Estamos siendo sinceros delante del Señor? ¿Tú sabes cuál es tu problema? Porque hay gente que no sabe ni cuál es su problema. Y por eso estamos hoy en una tarde de Santa Cena, porque es necesario que nosotros nos examinemos. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es aquello que te está impidiendo venir delante de Dios? En otras palabras, lo que el Señor está haciendo y lo que Pablo estaba haciendo un llamado a la limpieza de nuestra masa. Que tú te limpies de toda hipocresía, que tú te limpies de toda levadura. No podemos venir y celebrar nosotros la Pascua, no podemos venir y celebrar la fiesta de los panes, hermanos, si hay levadura en los panes, si hay levadura en mi masa. Mire lo que estaba causando la levadura en la gente que estaba en Corintios. Los llevó a tener una inmoralidad, dice, al extremo que ni siquiera entre los gentiles había. Y se jactaban de eso. Y Pablo le dice: ¿y ustedes de qué se jactan? Si de lo que se están jactando, eso no es bueno. Pero perdieron ellos el examinarse a sí mismo y actuar con sinceridad delante de Dios. Mire, hermano, el corazón contrito y humillado no será despreciado. Pero es necesario que la iglesia sea sincera delante de Dios. Sincera delante de Dios. Mire, el Señor le habla en el libro de Apocalipsis a una iglesia que cuando le preguntan quién era, ella empieza a decir: ellos creían que eran ricos, que no tenían necesidad de nada. Pero cuando el Señor los ve, les dijo: ustedes están desnudos, ciegos, pobres. Cuando el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, porque era una iglesia que tenía hipocresía, en la cual había levadura en ellos. Y la levadura los había llevado a tener esos problemas, hermano, tanto que ni en los gentiles se oía. Y la iglesia hoy, que está celebrando la Santa Cena, que celebra hoy una Pascua, el Señor está dando una oportunidad, y cada vez que usted participa de la Santa Cena y cada vez que usted viene delante del Señor, es una oportunidad para que nos asinceremos delante de Dios, hermano, para que usted venga delante del Señor y sea sincero. Dígale al Señor, hable con el Señor, le diga hoy: Señor, este es mi problema, esto es lo que a mí me está molestando, esto es lo que a mí no me deja avanzar. ¿Qué es aquello, hermano, que está deteniendo tu avance en el Evangelio? La hipocresía ha sido uno de los problemas más grandes, hermano, dentro de la cristiandad.
Mejor seamos sinceros delante de Dios. Que celebremos nosotros la Pascua, que celebremos la fiesta, que celebremos la Santa Cena, que participemos de ello, pero que lo hagamos con panes de sinceridad y de verdad. Entonces la Santa Cena es una oportunidad más que Dios te da para que tú seas sincero delante de Dios. Yo me recuerdo una frase que decía, y yo le oía a mi papá, y él decía: Dios no vino buscando santos, sino vino buscando honestos. Dios no vino buscando santos, sino vino buscando pecadores que reconozcan cuál es su problema, que sepan de qué es lo que tienen mal, que se autoexaminen. Y entonces Dios nos está llamando en este tiempo a que nosotros nos limpiemos de toda levadura vieja y dejemos que Dios haga una masa nueva en nosotros. Éxodo capítulo 12, versículo 13 dice, esto es lindo, hermano: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable, y celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como una ordenanza perpetua. Esta fue la Santa Cena, hermano, que el pueblo de Dios tuvo que hacer. Oiga bien, la primera vez que se celebró esto, el Señor les dio las instrucciones de cómo lo debían de hacer. Y aquí el Señor en esta oportunidad les está hablando que tenían que tomar la sangre del cordero, ponerlos en los dinteles de su casa, de la puerta, porque iba a suceder un evento, iba a pasar algo tremendo. Y entonces la instrucción, usted la conoce, era que tenían que tomar la sangre del cordero, ponerla en los dinteles, porque en la noche iba a pasar el ángel destructor por ese lugar. Y aquí está diciendo, dice: y yo pasaré sobre vosotros cuando vea la sangre, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirnos, o cuando yo hiera la tierra. Pero es tan interesante, hermano, que en aquel momento aquella gente tuvo que venir, participar del cordero, se tenían que reunir en casa, venían ellos en familia, pero tenían que utilizar la sangre. Y entonces el Señor les dio una oportunidad. Y la oportunidad era: ¿quieres poner a salvo tu casa? ¿Quieres poner a salvo tus hijos? ¿Quieres poner a salvo tus primogénitos? Entonces vas a tener que cumplir con esto. Vas a tener que cumplir con esto. Y todo aquel que hizo caso y que puso la sangre en los dinteles, usted sabe que entonces el ángel destructor no entró en ese hogar. Pero lo que nosotros podemos ver esto, hermano, es que el Señor les dijo que tenían que hacer esto, tenían ellos que participar de la Santa Cena. Ahí no solamente tenían que participar del cordero, sino que también les pidió que hicieran una masa y que no le pusieran levadura. Entre la preparación de la Pascua que el pueblo de Dios celebró, también hicieron panes y se les pidió que no pusieran levadura. En otras palabras, era un tiempo en el cual necesitaban limpiarse, era un tiempo en el cual necesitaban ser sinceros delante de Dios. Estaban en hogares, estaban metidos, hermano, en familias, y ahí estaban ellos participando, pero tenían la sangre del cordero. Entonces, ¿sabe qué me da a entender a mí? Que si no había cordero, no había sangre. Que si no había cordero, no había Pascua. Que si no había cordero, tampoco habían panes. Y hubo mucha gente, hermano, en ese tiempo que sufrió la pérdida de un ser querido. Sufrieron la muerte de primogénitos.
a causa de no cumplir con lo que el Señor les había dado. La Pascua era como una oportunidad para que ellos pudieran ver la mano poderosa de Dios, pero también para que se limpiasen. Cuando nosotros celebramos la Pascua, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, que fue la que el Señor estableció, hermano, ahora es un tiempo para que usted se limpie. Cada vez que participamos de la Santa Cena nos estamos limpiando a nosotros mismos. La sangre de Cristo te está limpiando. La sangre de Cristo nos limpia a nosotros de todo pecado. La sangre de Cristo nos hace a nosotros, hermano, una masa nueva. Pero no puede haber masa nueva si primero no está siendo sincero delante de Dios. ¿Cuánta gente no está siendo sincera delante de Dios? Y yo siempre he dicho que al hombre podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo vamos a engañar. Y Dios sabe y Dios conoce, hermano, cuál es tu problema. Y eso será limpio. Y mire, y nosotros seremos limpios. La sangre hará su efecto en la medida que tú seas sincero delante de Dios. Y entonces el Señor les dijo que tenían que guardar esta fiesta. Celebraréis la fiesta al Señor, la celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. La hipocresía siempre ha sido problema. No habrá una limpieza y no habrá masa nueva. Aún participes tú de la Santa Cena si primero no hay sinceridad. Pero el Señor nos da oportunidad tras oportunidad. Cada vez que tú vienes, hermano, y participas de esto, el Señor te está dando una oportunidad. Sincérate, sé sincero, sé sincero, sé sincero, sincero. Reconozcamos cuál es nuestro problema y presentémoslo delante del Señor. Porque mire, yo creo con todo mi corazón que la sangre de Cristo es poderosa, hermano, para limpiarnos. La sangre de Cristo es poderosísima para limpiarnos a nosotros de todo pecado. Pero nada sucede. Por eso es que a veces venimos y participamos de la Santa Cena, hermano, participamos de los elementos. Y déjeme decirle que no es posible que esto no haga su efecto. Pero yo ahora entiendo que no va a hacer su efecto si tú no estás siendo sincero delante de Dios. Dice amén. Ay, hermano, no habrá masa nueva si no hay sinceridad en los corazones. No habrán cosas nuevas en tu vida si no hay sinceridad en tu corazón. No vendrán las promesas de Dios si no quieres ser sincero delante de Dios. Y no delante del hombre, delante de Dios. Delante de Dios es que debemos de ser sinceros. Y entonces el Señor les dice, Éxodo versículo 12, capítulo 12, versículo 17, que es el que estamos leyendo: guardaréis también la fiesta de los panes. Acuérdense que le habló acerca de la Pascua y ahora le habla acerca de la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo vuestro ejército de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Entonces, ¿sabe qué podemos ver acá nosotros? Que el Señor también le ordenó al pueblo que guardaran la fiesta de los panes sin levadura, y que eso debía ser perpetuo. En otras palabras, le dio importancia al pan. En la primera Pascua que usted ve, hermano, hubo cordero, pero también hubo panes. No se puede celebrar la Pascua, no podemos celebrar la Santa Cena. ¿Qué le parecería a usted que le diéramos solo pan? Sin sangre, claro, es muerte. Y eso es lo que muchos lugares hacen, solo dan pan. Le dan pan. Ay, hermano. Pero ¿qué le parece a usted que si solo le daríamos vino? Pero sabe que eso fue lo que el Señor hizo con el hombre en el principio, para que el pecado no se perpetuara. Le prohibió que comieran del árbol de la vida.
Y entonces el Señor dice, no te puedo dar vino si tú primero no has reconocido tus pecados, porque entonces estaríamos perpetuando tus pecados. Primero muerte, muere a tu, por eso de que limpiarnos de la levadura vieja a través del pan, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para que venga la levadura nueva, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo viene a través de la sinceridad. Y entonces ahora el Señor les dice, guardaréis esta fiesta de los panes sin levadura y será guardado de generación en generación como una ordenanza, haciéndole recordar qué importancia tenía, hermano, el hacer la fiesta de los panes, porque cada vez que preparaban la fiesta de los panes, hermano, que tardaba 7 días, esa fiesta lo recordaban porque no tenían que ponerle levadura a los panes, en otras palabras, quitar la levadura de ellos. En esos 7 días que ellos celebraban la fiesta de los panes, no había levadura en las casas. Eran 7 días de limpieza en las casas. No se podía usar levadura, porque tenían que hacer los panes. En otras palabras, venían ellos, hermano, viene la fiesta de los panes y le hablaban a la familia, cuando hay que preparar los panes, no les vayan a poner levadura, no pongan levadura, no pongan. Yo imagino que hasta de haber escondido la levadura en otro lado, hermano, porque en esos días no podían ellos usar levadura en los panes que hacían. Y entonces así se lo enseñaron a las generaciones, así se le enseñaron a los hijos, así vivan de generación en generación. Recuérdense de la fiesta de los panes sin levadura. Esa fiesta va a ser como una ordenanza, la van a tener que celebrar siempre, pero recuérdense que no puede haber levadura en los hogares. Y le enseñaron a sus hijos. Y usted se da cuenta que en el transcurso del pueblo de Dios, la historia, hermano, aún por el desierto, cuando logran entrar a Canaán, esa fiesta continuaba. Se recordaban constantemente de la fiesta de los panes sin levadura, no solamente de la Pascua, sino de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué Dios le dio importancia a la levadura? Porque sabía que iba a ser un problema grave dentro de la iglesia. ¿Por qué la importancia, hermano? ¿Y por qué hacerles recordar, aunque hicieran fiesta? Para que se recordaran. Porque sabía Dios, hermano, sabía Dios que hasta este tiempo ha sido uno de los problemas grandes dentro de la iglesia: la hipocresía. Porque no hay corazones sinceros delante de Dios. Y gracias a Dios por usted, porque usted sí ha sido sincero delante de Dios. Y hemos sido sinceros delante del Señor, hermano. No somos perfectos, no somos santos, pero somos sinceros delante de Dios. Pero hay gente que no puede ser sincera. Creen que engañando al hombre engañan a Dios, y no es así, hermano. A Dios no lo podemos engañar. No, mire, hermano, no os engañéis, dice el Señor, no puede ser burlado. Dios conoce tu corazón, y ahora les pide a ellos, acá en el libro de Éxodo, que prepararan y que se acordaran de la levadura. Tema: la levadura. 7 días, la levadura. Porque es problemática la levadura. Éxodo 12, del 1 al 7. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis entre las ovejas de entre las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer.
Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa donde lo coman. Primera Pascua que celebraron. Una oportunidad que Dios les estaba dando una vez más. Pero sabe que me llama mucho la atención porque en esta parte acá, cuando nosotros hablamos de la levadura, porque en esta Pascua también no solamente hubo cordero, sino que el Señor les habló acerca de la levadura, eso es lo que estamos leyendo en Éxodo capítulo 12. Me doy cuenta entonces que el ser sincero, porque la levadura es igual a hipocresía. Y cuando el Señor les hablaba, cuando Pablo les hablaba en 1 Corintios, que leímos en el primer pasaje, les decía que tenían que hacer panes, la fiesta tenía que ser con panes sin levadura, en otras palabras, panes de sinceridad. Ahora, ¿cómo yo soy sincero delante de Dios? ¿Cómo podemos ser sinceros delante de Dios? ¿Cómo le hace usted para sincerarse? La confesión de pecados. Cuando usted confiesa su pecado, ay hermano, dice Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1 verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El ser sincero representa entonces confesar. ¿Por qué le digo entonces que mucha gente no ha sido sincera delante de Dios? Porque no confiesa sus pecados. Y la confesión, hermano, de pecados, según lo que está diciendo acá, es que ¿cómo se confiesa? Con la boca. Con la boca se confiesa, se habla, se dice. Y entonces yo hermano, digo definitivamente que la iglesia necesita constantemente ser sincera delante de Dios. Una limpieza, limpiarnos. La manera de limpiarnos nosotros, de sacar la levadura vieja, es a través de la confesión. A través de la confesión. Y dice otro pasaje en Mateo capítulo 6 versículo 6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pero debe de haber una confesión. Para yo ser sincero, yo debo confesar mi pecado. Abrir mi boca para confesar mi pecado. El ser sincero no es solamente pensarlo, no es solamente tenerlo en el corazón y decir, sí, yo voy a ser sincero, pero nadie más sabe. Lo que necesitamos es confesarlo delante de Dios. Mira, hermano, Dios ya sabe cuál es su problema. Pero la confesión es un acto importante, es algo sumamente importante dentro de la cristiandad hoy en día, que se ha venido perdiendo a causa del mal uso de eso. En otras palabras, estamos hablando de una administración. Y usted sabe que la Santa Cena es una administración. El Señor nos está ministrando. Y la administración consiste en la confesión de pecados. Y dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero mucha gente ha olvidado la confesión, y yo no puedo llegar a ser sincero con Dios primeramente si yo no he aprendido a confesar mis pecados. Entonces les estaba hablando el Señor acerca de la importancia de la levadura, en otras palabras, de la importancia y del daño que puede hacer la levadura en los corazones de la gente.
Y la respuesta y la forma, la manera de salir de esto es ser sinceros delante de Dios. ¿Cómo yo alcanzo la sinceridad? A través de la confesión. Entonces, una oportunidad más que Dios te da. Le dio oportunidad al pueblo de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Oportunidad: salva a tus hijos, salva a tu casa, pon de la sangre en los dinteles de tu puerta. Y el que no quiso, no quiso. Al final el ángel destructor pasó. Y a la medianoche se oyó, hermano, el llanto de aquella gente. Y por eso yo le titulaba la Pascua de la oportunidad, porque cada vez que nosotros nos acercamos, hermano, para participar de la Santa Cena, es una oportunidad más que Dios te está dando para que tú seas sincero delante de Él. Sé sincero delante del Señor, hermano. Ahora, note bien que en Números capítulo 9, versículo 1 al 2 dice: el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: que los hijos de Israel celebren la Pascua a su tiempo señalado. Muy bien. La primera Pascua que celebraron fue antes de salir de Egipto. Ahora la segunda que tenían que celebrar ya estaban en el desierto. Pero le repito que no podía haber Pascua si primero no había fiesta de los panes sin levadura, porque iban de la mano. En otras palabras, ¿qué les dijo el Señor? Mire, ¿qué representó la Pascua en el desierto para el pueblo de Israel? Ya no estaban en Egipto, ahora estaban en el desierto. Un año después de su salida, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: ahora van a celebrar la Pascua. Pero en otras palabras, si celebran la Pascua, también tienen que celebrar los panes sin levadura. Recuérdense de la levadura. Pero ahora estaban en el desierto. Entonces, en la primera Pascua, el Señor quitó la levadura de ellos, pero estaban en Egipto. En otras palabras, lo que el Señor hizo fue limpiarlos de todo lo que traían de Egipto, de su pasado. Ahora los trae en el desierto, los lleva en el desierto, y ahora el Señor los quería limpiar de la levadura, pero que miren, no solamente que traían todavía ellos de Egipto, sino de lo que ahora en el desierto estaban haciendo. Porque el cristiano constantemente debe de estar siendo limpio, hermano. Constantemente. Dios nos sacó a nosotros, Dios nos lavó con su sangre cuando nosotros nos encontrábamos hundidos, pecadores, hermano, muertos en nuestros delitos y pecados. La sangre de Cristo vino para limpiarnos, pero no se queda solamente ahí, sino que ahora necesitamos ser constantemente lavados, limpiados, hermano. Y la sangre de Cristo constantemente nos está limpiando y nos está limpiando. Ahora al pueblo de Dios le dijeron: al año. Y mire qué bendición la que usted y yo tenemos, porque nosotros no es al año que celebramos la Santa Cena, es cada mes. Pero para que tú seas sincero delante del Señor. Entonces la segunda Pascua que tuvieron ellos fue en el desierto. ¿De qué quería limpiarlos el Señor en el desierto entonces? De sus malas costumbres, hermano, que en el desierto estaban tomando. En Egipto los limpió del pasado, pero ahora en el desierto tenían problemas. Éxodo capítulo 16 y versículo 3: se sintieron abandonados en el desierto. Problema. Y el Señor quería limpiarlos de eso. Éxodo 15, 23: vino la amargura sobre ellos. Éxodo 16, 3: vino hambre. Y usted sabe que cuando tuvieron hambre fue el día en que menospreciaron el maná y le pidieron al Señor carne.
Éxodo 17:6, tenían problemas con la sujeción. Números 14:2, problemas con la murmuración. ¿Qué quería limpiarles el Señor? Todas esas cosas. Ya no estaban en Egipto. Ya tenían que haber sido limpios en Egipto, pero ahora estaban en el desierto. Y en el desierto ahora necesitaban ser limpios de estas cosas. Y hoy hay gente en la iglesia donde la historia se repite, porque se sienten abandonados. Cuando van por un desierto sienten que el Señor los abandonó y nos trajiste a esta tierra. Cuando usted lee Éxodo capítulo 16 verso 3, hermano, le están hablando a Moisés: nos sacaste de Egipto para traernos a morir acá. El Señor nos había sacado para que murieran ahí. Entonces el Señor necesitaba limpiarlos. Y entonces el Señor le viene a recordar a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Celebren la Santa Cena mejor, porque cuando la celebren yo los voy a limpiar a ellos de todo esto, de amargura. Yo los voy a limpiar del problema de sujeción, de la murmuración. Vamos a quitar de ellos toda amargura, vamos a quitar toda insujeción, el hambre de la gente. Porque la gente cuando tiene hambre, ay, hermano, mire lo que el pueblo de Dios hizo cuando tuvo hambre. Menospreciaron el maná. Entonces, hay 5 cosas de las cuales el Señor lo limpió. Y yo no sé de qué será que el Señor nos tiene que limpiar a nosotros hoy, que vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Qué es aquello de lo que Dios te quiere librar? ¿Será que hay insujeción dentro de la iglesia? ¿Será que hay murmuración dentro de la iglesia? ¿Hay amargura? Hermano, hay gente que se ha sentido abandonada en el desierto dentro de la iglesia, sí, igual que el pueblo de Israel. 5 cosas tuvo el pueblo de Israel, problemas en el desierto, de las cuales el Señor los quería limpiar, y la única manera de limpiarlos era traerlos a celebrar la Pascua, porque entonces iban a recordar de la levadura. Y ahora, cuando vemos esto, hermano, yo veo estas 5, por lo menos 5 cosas, porque hay más de las que el Señor los tuvo que limpiar, pero estas 5 cosas que se están repitiendo dentro de la iglesia y que nosotros necesitamos pedirle al Señor que lo extirpe completamente de nuestra vida, pero no podrá ser posible si no hay sinceridad. Entonces, ¿por qué la hipocresía? Porque la hipocresía quiere tapar todas estas cosas. Cuando la gente no es sincera, está siendo hipócrita. Cuando en realidad hay problemas como los que el pueblo de Israel tuvo dentro del corazón del pueblo. Hay problemas como los que Israel tuvo, hermano, de los cuales la iglesia necesita ser limpiado. Y la única manera de ser limpios es a través de los elementos de la Santa Cena. Ve esta otra, Josué capítulo 5 versículo 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Con otras palabras, yo ya pasé por alto lo de Egipto. Yo ya lo olvidé, lo que pasó en Egipto. Yo ya me olvidé de lo que hicieron en el desierto. Ahora ustedes están en un momento crucial. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los hijos de Israel acampando en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en la llanura de Jericó. Esta fue la tercera Pascua que celebraron. Pero recuérdese que aquí ya habían pasado muchísimas cosas. Y ya muchos ya no estaban. Mucha gente ya no estaba ahí. Ahora está Josué, y usted se recuerda que en Gilgal el Señor le habla a Josué en la tercera Pascua y le habla acerca de otra cosa importante dentro de la cristiandad: circuncisión. Circuncisión. Porque aquel pueblo no se había circuncidado.
Aquellos muchachos que estaban en aquel entonces no se habían circuncidado. Y entonces le dijo el Señor a Josué, le dijo: no, ahora antes de que ustedes continúen, antes de seguir, van a ustedes que ser circuncidados, pero también van a participar de la Pascua. Estaban aquí en la llanura, mire, antes de entrar, de llegar a Jericó, que fue la primera ciudad que tuvieron que conquistar y de lo cual ya nosotros hemos hablado. Pero lo que me llama la atención es que se lo llevó a Gilgal, no solamente para circuncidarlos, sino que porque también en Gilgal ellos tuvieron que celebrar la Santa Cena, tercera Pascua que celebraron. ¿Qué representaba entonces la Santa Cena en Gilgal? Limpieza antes de poder entrar a Canaán. La iglesia no podrá entrar a poseer Canaán, no podrá empezar a hacer, miren, no podrá haber victorias como la que el pueblo de Dios vio en aquel momento ante Jericó, de lo cual hablamos ya, si primeramente no permite que el Señor los limpie, si primeramente no hay sinceridad. Por eso fue que el Señor le dijo: no podrán ustedes ir a Jericó si primeramente no se circuncidan. Pero ya estamos viejos, Señor, ya mira la edad que tenemos, no importa, ustedes no entran si no hay circuncisión. Entonces la Santa Cena como que venía a traer como que venía a ser un recordatorio, pero también venía a darle una oportunidad más para que aquel pueblo pudiera ser sincero delante de Dios. ¿Por qué no? Mire, ¿por qué no fueron ellos los que vinieron delante de Josué a decirle: Josué, circuncídanos? Sino que tuvo que ser Dios el que le dijo a Moisés, a Josué, que lo circuncidara. Cuando alguien reconoce cuál es su problema, busca cómo solucionarlo. El pueblo se le había olvidado que no se habían circuncidado. Ahí estaban aquellos muchachos listos para entrar a conquistar Canaán, listos para entrar a la tierra prometida, pero no se habían circuncidado. Y ahora el Señor los llama a la circuncisión, pero también les dice: celebren la Pascua. Vamos a celebrar la Pascua. En otras palabras, esto era un tiempo decisivo para ellos. Ya ellos, los que estaban ahí, esta generación que estaba ahí, ya se habían fijado, ya habían visto los cadáveres de sus padres posiblemente tirados en el desierto. Ahora el Señor les dice: una oportunidad más, vas a tener que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión que vas a tomar? ¿A qué los estaba llamando aquí el Señor? Antes de entrar a la tierra prometida, Dios te quiere llevar a una vida abundante, hermano. Dios ha tenido siempre planes grandes para ti y para mí. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y la razón por la que muchos todavía no hemos alcanzado esa vida en abundancia, porque no hemos, hermano, alcanzado la bendición de Dios, es porque no hemos llegado a Gilgal todavía. Y si estamos en Gilgal, no hemos optado por lo que Dios quiere de nosotros. La decisión era de ellos: ¿te circuncidas o no te circuncidas? Mire, a esa edad ya decidían. Cuando el Señor les habló de la circuncisión, ¿a qué edad le dijo que lo tenían que circuncidar? ¿A los cuántos días? A los 8 días. Le pregunto, ¿tiene un niño o un bebé a los 8 días poder para decidir o no? No, ¿verdad que no? Se lo tenían que llevar. Pero ahora ya no tenían 8 días de nacidos. Claro, pero ahora ya no tenían 8 días. El que menos tenía 20 años, porque el Señor les dijo de 20 años para arriba. Pero ¿sabe qué? El Señor no los obligó. En Gilgal el Señor no los obligó. Vamos a celebrar la Pascua, pero esto es opcional. Si no te circuncidas, no podrás entrar a Canaán. Vamos a celebrar la Pascua, va a haber levadura, pero para que haya levadura, para que podamos celebrar la Pascua, no debe de haber levadura. En otras palabras, te tienes que circuncidar.
¿Sabe por qué? Porque hoy en día el Señor habla de la circuncisión y la circuncisión ya no es algo literal por como tuvo que hacer en aquel entonces. Hoy habla el Señor de la circuncisión de nuestros oídos, de nuestra boca, de nuestro corazón. Pero eso nadie lo ve. Eso nadie lo ve, solo usted y Dios. Y entonces el Señor está diciendo, ¿será que estás siendo sincero delante de Dios o tú necesitas volver a Gilgal? ¿Cuántos necesitamos volver a Gilgal? Para que el Señor arranque de nuestro corazón todo eso, hermano. Todo exceso de nuestra vida. Por eso que el Señor los llevó acá y me llamó la atención porque aquí el Señor les dio a cada uno de ellos la oportunidad de decidir. Como tú la estás teniendo hoy. Por eso esto de la Santa Cena no es obligación, hermano. Esto es opcional. Esto es opcional, usted es el que va a venir, usted es el que va a participar. A nadie forzamos para que participe, porque hoy el Señor nos da una oportunidad más, nos ha traído a Gilgal, porque ahí es donde tú vas a decir, Señor, sí, yo voy a ser sincero delante de ti. Y la verdad es que yo necesito circuncidar mi oído, Señor. Yo necesito circuncisión en mis ojos, yo necesito circuncisión en mi corazón. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Dónde te necesitas circuncidar el Señor hoy? Porque no entrarás a Canaán, por mucho que tú quieras. No podrás pasar de Jericó si primero no hay circuncisión. Entonces Gilgal fue un lugar de decisión. Decide tú qué es lo que tú vas a hacer. Ay, hermano, y aquí la decisión era tremenda. El ser circuncidado no era cosa fácil. Yo me imagino a aquellos hombres, y siempre lo he pensado de esta manera, aquellos hombres siendo circuncidados, y como no era uno, ni dos, ni tres, y a oír los gritos de uno, hermano, el que estaba el último en la cola. ¿No cree usted que lo pensaron dos veces para pasar en ese momento? Pero era necesario. Era necesario y fue doloroso. Pero la victoria que Dios les dio después, hermano, con Jericó, fue fenomenal. Pero entonces al pueblo le está dando Dios la oportunidad de decidir. ¿Qué es lo que tú quieres hoy? Le estoy hablando acá de una tercera Santa Cena. En la primera el Señor los viene a limpiar, hermano, a limpiarlos de las cosas del pasado. En la segunda que tuvieron en el desierto, los viene el Señor a limpiarlos de las cosas, de los pecados del desierto. Pero ahora, antes de entrar a Canaán, los viene a limpiar a través de la circuncisión. Y dándoles a ellos una oportunidad. En el desierto, mire pues, en la cena en Egipto, tuvieron ellos la oportunidad de poner a salvo su casa. El que la puso a salvo, que bien, y el que no, también. El ángel destructor, de todas maneras, pasó. Unos lloraron y otros celebraron. En el desierto, ellos tuvieron oportunidad de circuncidar, de limpiarse de todos los pecados del desierto. Pero como no hubo sinceridad en el corazón de la gente en el desierto, murieron ahí. Pero tuvieron la oportunidad de entrar a Canaán. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que te está dando una y dos y tres. Yo no sé cuántas veces el Señor cuántas oportunidades Dios te ha dado, pero cada vez que tú participas de este pan, hermano, y tú bebes de esta copa, tú estás recibiendo una oportunidad más para ser sincero delante de Dios. Entonces el Señor lo llevó al pueblo a Gilgal. Josué 5 lo lleva ahí, y ahora tomen una decisión. ¿Qué es lo que van a hacer? Oportunidad. Segunda de Crónicas capítulo 30 versículo del 1 al 3. Entonces Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén a fin de celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. Pues el rey y sus príncipes y toda la asamblea en Jerusalén habían decidido, oiga bien, decidido no
Habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo porque no la habían podido celebrar a su debido tiempo. Pues los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Ay, hermano, esto es tan interesante. ¿Sabe por qué? Porque cambiaron la fecha. ¿Qué les había dicho el Señor? Que tenía que ser en el primer mes, en el día 14. Y esa era una ordenanza, era una orden. Y no era cada mes, era al año. Y note acá que ellos decidieron celebrar la Pascua en el mes segundo. ¿Por qué la celebraron en el mes segundo y por qué no en el mes primero? Ahí dice, ¿por qué la celebraron? Porque no habían podido celebrarla a su debido tiempo, dice, pues los sacerdotes no se habían santificado, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Hermano. Ahora, mire, esto de la Pascua era una preparación. ¿Qué había pasado entonces? Se les olvidó. Se les había olvidado. Estamos en la cuarta Pascua que tuvieron que celebrar. Y ahora el Señor se da cuenta del problema que había pasado, que el pueblo decidió celebrarlo en otra fecha. Si el Señor no les había dicho que lo celebraran en otra fecha, pero mire lo lindo y la misericordia de Dios, hermano, porque se los permitió. Porque se dieron cuenta que en el primer mes todavía no habían suficientes sacerdotes como para poderla celebrar, porque no se habían santificado. Entonces, ¿sabe qué me lleva a pensar esto a mí? En esta Pascua, que el pueblo tuvo que cambiar la ordenanza de Dios. Tuvieron que cambiar lo establecido por Dios a causa de que había un liderazgo que no se había santificado. La Biblia dice que así como el pueblo, así como es el sacerdote, así también será el pueblo. Si el pueblo no se había santificado, si el sacerdote no se había santificado, ¿qué podríamos esperar del pueblo? Tampoco se habían santificado. No habían terminado de pasar por el proceso de limpiarse. Usted sabe que el proceso para limpiarse del sacerdote llevaba su tiempo. Entonces tuvieron que cambiar la fecha. Y Dios en su bendita misericordia en esta oportunidad, hermano, les permite cambiar a ellos la fecha para que pudieran corregir ese problema. Cuando un liderazgo, cuando los ministros no se santifican, el pueblo tampoco puede ser santificado. Porque la clave era, no se celebra la Santa Cena si primeramente el ministro no se ha santificado. No había Pascua si no habían sacerdotes para ministrarla. Entonces era importante que en aquel entonces el pueblo también, hermano, entendiera la necesidad de que sus sacerdotes se santificaran. El pueblo debe de estar interesado hoy en día, hermano. El pueblo debe de estar interesado en la santificación de sus sacerdotes. Aquí están hablando, dice, mire, Ezequías envió aviso a todo Israel y a Judá y también escribió cartas a Efraín y a Manasés diciéndoles que era el tiempo de la fiesta, pero el rey y sus príncipes y toda la asamblea de Jerusalén decidieron cambiarla a causa de los sacerdotes. Entonces me doy cuenta que había un pueblo interesado en que el sacerdote se santificara. Había un pueblo interesado en que el ministro, el sacerdote, el encargado de ministrar estos panes, hermanos, se santificara delante del Señor.
No se podía oficiar la Santa Cena si primeramente no se hacía, y entonces tuvieron que cambiar la fecha. Y Dios se los permitió. Fue la única vez que el Señor les permitió cambiar la fecha. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo se sinceró, el pueblo fue sincero y dijo: no podemos hacerlo. Ellos no pudieron haber hecho. ¿Qué les estorbaba a ellos el celebrar la Pascua? Nada, ellos lo pudieron ver. El rey pudo haber dado el decreto y decir: celebrémosla, no importa que estén o no estén los sacerdotes. Ellos lo pudieron haber hecho. No está diciendo que no habían sacerdotes santificados, sino que el número no era suficiente. En otras palabras, faltaban algunos que todavía se santificaran. Pero fueron sinceros y dijeron: no podemos. No podemos. Porque nuestro líder, porque nuestros sacerdotes, porque los que tienen que ministrar no están listos, no podemos. Hermano, y esto, yo puse algunas anotaciones acá, pero mire, algo de lo que el pueblo debe de estar preocupado es de la santificación de sus sacerdotes. De la iglesia debe de estar preocupada de la santificación de sus sacerdotes. Pero ¿a qué se ha dedicado la iglesia hoy? A destruirlos, a hacer leña del palo caído. En vez de levantarlo, ¿sabe qué hicieron ellos? Pues pusieron la Santa Cena, pues pusieron la Pascua. No podemos, tenemos que levantar al sacerdote, tenemos que esperar que se santifique cuando él ya esté santificado, porque siendo santificado él, es santificado el pueblo. Pero si la iglesia no está preocupada en sus ministros, si la iglesia no está preocupada en sus pastores, en sus sacerdotes, hermanos, ¿dónde vamos a caer? Miren lo tremendo, porque fueron tan sinceros que tuvieron que decidir cancelar la fiesta, que era el primer mes, al día 14, y la movieron para el segundo mes. Le vamos a dar más tiempo, que se santifique. Pero hoy parece ser que eso no es importante, hermano. Hoy la iglesia, esté bueno o no esté bueno el sacerdote, van a celebrar y van a hacer. Y yo digo, ¿cómo es posible eso? Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios, hermano, que nos trae a estos momentos para que nosotros pues nos pongamos a pensar en esas cosas. Cuando usted lee la Biblia, fue la única vez en las que el Señor Dios les permitió cambiar la fecha de la celebración de la Pascua. Porque era necesario que el pueblo reconociera que no pueden llegar a la santificación si primeramente el ministro no está siendo santificado. Segunda de Crónicas 30. A ver si ya se lo leí. Segunda de Crónicas 35, perdón. Entonces Josías celebró la Pascua al Señor en Jerusalén y mataron los animales de la Pascua día 14 del mes primero. Ahí estaban bien, la fecha correcta. Y puso los sacerdotes en sus oficios y los animó al servicio de la casa del Señor. Ay, hermano. También dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel, que estaban consagrados al Señor: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. No será más una carga sobre vuestros hombros. Ahora servid al Señor vuestro Dios y a su pueblo Israel. Esta era la quinta Santa Cena. ¿Sabe qué sucedió en esta quinta Santa Cena? Que aquel hombre, Josías, venía a celebrar la Pascua en Jerusalén, pero ¿sabe qué hizo Josías? Puso a cada sacerdote, lo puso en su oficio, los puso en su lugar. Ustedes van a servir acá, ustedes van a hacer esto, y lo que hizo fue animarlos. Pero también agarraron a los levitas que estaban ahí, hermano, que ya se habían consagrado,
y los pusieron a que llevaran el arca al lugar, a la casa que Salomón había preparado. Y entonces les dicen, ya no más van a llevar ustedes el arca sobre sus hombros, sino que ahora entonces vamos a dejar el arca aquí, pero ustedes dedíquense a servirle al Señor. Una vez más, en esta Pascua, hermano, que se celebró en Jerusalén, se le pide a los sacerdotes, se le pide a los levitas, no solamente que se pusieran en su lugar, en su propio lugar donde te iban a servir, sino que hicieran un pacto de servicio, no solamente a Dios, sino al pueblo. Como es una, mire, como es una oportunidad que Dios a nosotros nos está dando. Dios nos está permitiendo en este tiempo, hermano, colocar a cada uno en su debida posición, pero también el que podamos hacer un compromiso de servicio a Dios. Cada vez que participamos de la Santa Cena, estamos, hermano, haciendo un compromiso delante del Señor de servirle a Él, pero también de servirle al pueblo. Yo no le puedo servir a Dios si no le quiero servir al pueblo. Por eso fue que a Salomón le dijeron, sírvele tú a ellos y ellos te servirán a ti. Y Salomón no le quiso servir al pueblo. Pero sirvámosle nosotros al pueblo, pero hagamos un compromiso delante de Dios, hermano. Aquí se llamó a los sacerdotes y se llamó a todos los levitas que habían sido, a los levitas que enseñaban. A que como ya no iban a llevar el arca, ahora que se dedicaran a servirle al Señor. Y vamos a celebrar la Pascua, dijo Josías. Y lo otro acá interesante que yo anotaba es que este Josías se dedicó a poner al sacerdocio en su lugar, les dio su oficio, pero también les dio ánimo para que sirvieran. Es interesante esto. Mira, está Esdras capítulo 6 y versículo 16. Y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación de esa casa de Dios. Y para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos, y como ofrenda por el pecado y por todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. Entonces asignaron a los sacerdotes en sus secciones y a los levitas en su clase para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, y a que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntamente, ya que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntamente, todos ellos estaban purificados, entonces mataron al cordero de la Pascua para todos los desterrados, tanto para sus hermanos, los sacerdotes, como para sí mismo. Eso hizo Esdras. Entonces dedicaron el templo, vamos a celebrar la Santa Cena. Van a haber panes sin levadura, vamos a quitar toda hipocresía, vamos a quitar todo aquello que nos ha estado estorbando, pero lo otro que vamos a hacer acá es que vamos a ordenar el sacerdocio y vamos a ordenar a los levitas. Y una vez más, una oportunidad para limpiarse. Cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, es una oportunidad para limpiar nuestro corazón. Es una oportunidad para limpiar nuestra vida de todo pecado, hermano. Y por último, Lucas capítulo 22 y versículo capítulo 22 del 1, 2 y el 7 al 15. Dice, y se acercaba la fiesta, yo le puse aquí los dos versículos, y se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Así se le llamaba. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pues temían al pueblo. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía de sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde deseas que la preparemos? Él les respondió,
he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua, seguirle a la casa donde entre. Y diréis al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto. Preparadla ahí. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Esta fue la última Pascua que el Señor celebró con ellos. Y el Señor instituyó la Santa Cena. Pero note acá que una vez más ahora llama a todos los discípulos y les dice dónde debían de celebrarlas, el lugar donde debían de celebrarla. No era en cualquier lugar, el Señor les mostró, el Señor Dios, Jesús les dijo a ellos dónde debía ser, y así como Jesús les había dicho, así sucedió. Pero ahora Él les dice, esta será la última vez que yo voy a estar antes de padecer. Venía un momento crucial para la vida de Jesús. Y usted sabe que en la última Santa Cena el Señor probó la sinceridad de aquellos hombres. Usted se recuerda lo que lo que Jesús hizo en aquel momento. Les dijo, uno de los que está aquí me va a entregar. Y entonces todos sinceramente, hermano, vinieron y le dijeron, Señor, ¿seré yo? Porque hubo un autoexamen en ellos. Mire, aún en la última Santa Cena que el Señor celebró, esta es la séptima que nosotros vemos acá, hermano, que Jesús celebró. Y Jesús cambió la Pascua por una Santa Cena. Pero no sin antes hacer que el pueblo, hacer que aquellos discípulos examinaran su corazón, examinaran su vida. Y el Señor Jesús da una pregunta y dice, uno de ustedes me va a entregar. Les habla y les dice, alguien aquí hay uno que me va a entregar. Y entonces puso a todos en alerta, hermano, y cada uno empezó a examinarse a sí mismo, porque de plano que algún momento pasó eso en el corazón de ellos y vinieron a decirle, Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Hasta en el último momento, Jesús probando la sinceridad de su pueblo, Jesús probando la sinceridad de sus seguidores, y establece el Señor la Santa Cena. Y ahora la pregunta que queda en nosotros es, ¿has estado siendo tú sincero delante de Dios? ¿Has estado tú siendo sincero? Por eso que cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 11, Juan está hablando acerca de la Santa Cena y está diciendo, hermanos, es importante que ustedes se examinen a sí mismos. Es importante que cada uno se examine a sí mismo. Que no participen de la Santa Cena si primero no se han examinado. Cada uno va a tener que determinar cómo está. No venimos acá para juzgar a nadie. Nadie está siendo juzgado. Nadie está siendo juzgado. Pero hay un Dios que juzga todo. Hay un Dios que se está dando cuenta de todo. Hay un Dios que conoce tu corazón. Hay un Dios, hermano, que va en este momento a examinar tu vida. Así que es una oportunidad que Dios te está dando para que seas sincero delante de Él. Dios quiere limpiar toda levadura. Dios quiere quitar toda levadura de tu vida. El Señor quiere quitar, hermano, todo aquello que te ha venido afectando, todo aquello del pasado, del presente, las cosas que en el desierto nosotros padecimos, de las cuales nosotros, hermano, posiblemente hasta nos amargamos. Dios quiere quitártelas de tu corazón a través de la Santa Cena. Pero tienes que ser sincero delante de Dios. Tienes que ser sincero delante de Dios. Si no hay sinceridad, esto quedará nada más como un pedazo de pan y una copa de jugo de uvas, hermano, nada más. Pero cuando hay sinceridad en el corazón,
el Señor se encarga a través de estos elementos a cambiar tu vida y a limpiar tu vida. Y vamos a participar de los elementos de la Santa Cena en esta tarde. Pero yo quiero pedirte nada más que ahí donde estás en tu lugar, tú seas sincero con Dios. Sé sincero con el Señor. ¿Habrá algo que te esté afectando? ¿Habrá algo, hermano, que no te esté dejando avanzar? ¿Habrá algo que te ha estado deteniendo en tu caminar? Es el tiempo que seas sincero delante de Dios. Pero para que haya sinceridad debe de haber confesión. Confiesa hoy delante del Señor que es aquello que te ha estado molestando. Tus pecados serán perdonados. La sangre de Cristo vino para perdonar nuestros pecados, para lavarnos de nuestros pecados. Pero sé sincero delante del Señor. Yo quiero hacer una oración y mientras mis hermanas encargadas de pasar por los lugares con los elementos pasan y oramos, usted que está en su lugar ahí donde está sentado, yo voy a hacer una oración. Al final cada uno es responsable de su vida. Usted será responsable de lo que hoy va a hacer. Y hoy una vez más el Señor viene haciendo un llamado y a decirnos: ¿has estado siendo sincero? ¿Has estado siendo sincero con Dios? ¿O todavía hay levadura en tu vida? Todavía hay levadura, hay hipocresía. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Es tiempo, amado hermano, de ser sinceros con Dios. No habrá remisión de pecados si no hay sinceridad. Aquel que venía y traía su ofrenda para la remisión de pecados, la traía porque reconocía que había fallado, porque reconocía que había pecado. Dios no vino buscando santos, Dios vino buscando gente honesta. Él vino buscando lo peor, hermano, lo vil y lo menospreciado del mundo buscó Dios. Nadie te va a juzgar, nadie va a hablar de ti, nadie te va a decir nada. Solo permite que Dios haga la obra, pero sé sincero delante de Dios. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere cambiar la manera como has vivido, pero deja que Él te limpie. Sé sincero en el nombre de Jesús. Padre, yo vengo delante de ti, Señor, en esta tarde, bendiciendo, Señor, estos elementos, Señor, el pan y el vino. Tu cuerpo, Señor, representado en el pan, y tu sangre representada en el vino, Señor. Que en esta tarde, Señor, estos elementos hagan en cada uno de nosotros, Señor, su efecto. Tú los enviaste, Señor, para purificación nuestra. Y hoy nos estás dando una oportunidad más, Señor, para que nosotros podamos ser sinceros delante de ti, Señor. Mira hoy, Señor, el corazón de tu pueblo. Mira hoy, Señor, sus vidas. Tú que conoces sus corazones, Señor, obra conforme a tu voluntad. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra, Señor, ministre, Señor, el corazón de tu pueblo. Por favor, Señor, por favor, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos estos elementos, Señor, que vamos a participar. En tu nombre, bendito Dios. Sí, Señor. Y mientras cantamos, si usted que está en su lugar recibe los elementos, luego vamos a orar.
sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre tierra el dolor. Sí, Señor. Tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Sí, Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en tu sangre, Señor. Hay poder en esa sangre bendita. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias porque una vez más, Señor, tú vienes hablando a nuestro corazón. Y tú vienes, Señor, pidiendo sinceridad, demandando sinceridad de tu pueblo. Y hoy venimos delante de ti, Señor, con un corazón humilde, reconociendo, Señor, que no somos nada sin ti. Que si no hubiera sido por tu sacrificio en la cruz, nosotros no estuviéramos acá, Señor. Pero hoy, Señor, venimos con una
acción de gratitud delante de ti. Agradecidos, Señor, en nuestro corazón. Creyendo, Señor, que tú quitarás de nuestro corazón, de nuestra vida, toda levadura, Señor, que nos ha impedido, que nos ha estado apartando de ti. Por cuanto hay sinceridad en nosotros, Señor. Tú que conoces nuestro corazón, tú que sabes, Señor, que son aquellas cosas que nos detienen, Señor, que nos estorban. En esta tarde, Señor, nos ponemos delante de ti. Y yo vengo, Señor, bendiciendo este pan. Tome su pan en su mano y bendiga este pan. Este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, del cual, Señor, no se encontró levadura alguna. Tú, Señor, fuiste nuestra Pascua. Y hoy venimos, Señor, participando de este pan, en el cual no se encontró ningún tipo de pecado, no se encontró levadura alguna, Señor. Para que este pan, Señor, venga, Señor, haciendo una masa nueva en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, en este momento te damos gracias, Señor, porque llegaste hasta la cruz para darnos a nosotros salvación, Señor. Para darnos a nosotros la oportunidad hoy de estar delante de ti, Señor. Perdona, por favor, Señor, todas nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Yo bendigo el pan en el nombre de Jesús y participamos todos de él. Esta copa representa un nuevo pacto. Cuando nuestro Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, con sus discípulos, participó de la última Pascua, también estableció un nuevo pacto con nosotros, su Santa Cena. Este vino representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que estando en el madero, en la cruz, vertió de su costado para darnos a nosotros libertad, salvación y vida eterna. Hoy, Señor, estamos delante de ti, Señor, reconociendo que si no hubiera sido por ese sacrificio no estuviéramos acá, Señor. Gracias por tu sangre, Señor, esa preciosa sangre tuya, la cual nos limpió de nuestros pecados, de nuestros delitos, Señor, la cual nos hizo aceptos delante de ti. Gracias, Señor, por esa sangre hermosa que derramaste, Señor, por nosotros. La derramaste por amor, Señor, a nosotros. Hoy, Señor, te estamos agradecidos por lo que tú hiciste, Señor. Y venimos haciendo esto en memoria de ti, Señor, en memoria de ese sacrificio. Agradecido, Señor. Padre celestial, por favor, haz en cada uno de nosotros la obra que tú decidiste hacer, Señor. Por favor, Señor, quita toda levadura, toda hipocresía, Señor, del corazón de tu pueblo. Y que venga, Señor, sinceridad y verdad a nuestra vida. Que podamos, Señor, ser sinceros delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos la copa, Señor, en esta tarde y participamos de ella en el nombre de Jesús. Participemos todos. Ahí donde está, dele gracias al Señor. Permita que el vino se haga parte de su cuerpo, que el pan se haga parte de su cuerpo. Una oportunidad más que el Señor viene dándonos.
una oportunidad más para quitar toda levadura de nuestro corazón. Quitando de nosotros la levadura, vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de bendición. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nadie pudo hacer lo que tú hiciste por mí. Nadie pudo hacer lo que tú hiciste por mí, Señor. Y hoy, Señor, lo único que puedo hacer es levantar mis manos y decirte gracias, bendito Dios, gracias. Padre celestial, en esta tarde, Señor, te estamos agradecidos, Señor, te estamos agradecidos. Porque fue por tu sacrificio en la cruz, la cual hoy, Señor, nos hace partícipes a nosotros de esta bendición, Señor. Gracias, amado Dios, gracias. Oh, sí, Señor, cantamos al Señor. Hay poder en esa sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder